Bienvenidos, queridos seguidores. En esta oportunidad vamos a conversar de un tema realmente que ha causado mucho interés en el mundo científico en los últimos años, que se trata del caimán Cocodrilus apaporensis. Se trata del caimán Cocodrilus apaporensis. Es una especie de baba o babilla que se encuentra exclusivamente en el río Apaporis, en el centro de Colombia, que fue descrita por primera vez por el profesor Federico Medem, que además fue fundador del grupo de especialistas de cocodrilos del UICN en el año 1977. Medem, en su oportunidad, recorriendo diferentes partes de Sudamérica, encuentra esta especie que es una babilla que la cabeza no es igual a esta, sino que es mucho más angosta y más alargada. Tendería a parecerse a un acutus, o un cocodrilos acutus, o como en Venezuela lo llamamos caimán de la costa, o como lo llaman en Colombia, caimán aguja. Pero era simple y llanamente una descripción morfológica. Nunca se había podido visitar este río por problemas de seguridad en Colombia hasta que hace unos años que el grupo de especialistas de cocodrilos logra que CrocFest, una organización que realiza eventos 2 veces al año en los Estados Unidos, consigue los fondos y financia la investigación o la expedición al río Apaporis. Esta expedición estuvo a cargo del biólogo Sergio Balaguera. Hoy por hoy vive en los Estados Unidos, forma parte del equipo de cocodrilos que trabaja en la Universidad de Florida, forma parte del equipo de investigadores de una organización no gubernamental que se llama The Croc Dogs, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con él en la reciente reunión mundial del grupo de especialistas de cocodrilos en Darwin, Australia, y tuvimos una conversación con él sobre su experiencia en esta expedición al río Apaporis para descubrir si la especie existe o no existe y si era lo que Medem comentaba. ¿Cómo están, amigos de Cocodrilos del Mundo? Hoy tenemos el placer de conversar con Sergio Balaguera. Balaguera lo conozco desde 2014, 16. Sergio es biólogo con un PhD en biología también en la Universidad de Texas. Sergio toda la vida trabajó con cocodrilos acutos, pero tuvo la suerte de llevar a cabo un proyecto con el caimán apaporensis del río Apaporis de su país natal, Colombia. Él fue buscando ver si de verdad la especie existe, porque el único datos que se tenían los había recabado Medem, y Medem había dicho que esa especie estaba en ese río en exclusivo. Pero bueno, en esta oportunidad queremos que Sergio nos explique en qué consistió ese proyecto, qué fue lo que encontró y qué es lo que él cree que puede pasar en el futuro, porque además Sergio no solamente es biólogo y trabaja con investigación per se, sino que además hace genética, biogeografía, o sea, está metido en muchas cosas. Bueno, Sergio, bienvenido. Y esto nos cuenta un poquito del proyecto ese. Corto pero sustancioso. Pues la idea del proyecto de Apaporis es, como decías, desde Medem. Medem planteó que había una subespecie ahí que podía ser algo nuevo completamente, y pues desde que él murió la investigación se detuvo. Se hizo una expedición en los 90 que lo que decía era que podía haber una mezcla, que podía haber apaporiensis, pero también podían haber caimán normalito. O sea, lo que ustedes llaman babilla, que nosotros llamamos baba. Exacto, que habían babillas normalitas mezcladas ahí en esa misma zona, en los conteos que hizo Naranjo en los 90. Entonces, obviamente eso generó como esa duda de, bueno, ¿será que estamos perdiendo lo que había ahí? O sea, puede haber introgresión entre grupos y demás.
pero pues por el problema de violencia no se podía ir. Pues en el 2018 digamos que se acaba de firmar el Tratado de Paz y esa zona que era una zona dominada por guerrilla, ya no había más guerrilla, entonces fue fácil poder entrar y hablar con las comunidades y pues, tuve la fortuna de poder trabajar con la comunidad indígena de un municipio que se llama La Victoria. Ok. Y no, pues, fue súper bueno. Entonces lo que hicimos fue primero ver qué era lo que había. Entonces se hicieron conteos, capturar animales, comparar morfológicamente lo que se veía, que fue la primera notica que salió. Y digamos que lo que vimos ahí es que había, ¿cierto? Digamos que esa era la primera pregunta. O sea, había un bicho que tenía una morfología diferente a la babilla. Exacto, exacto. Entonces, digamos que la primera pregunta es, ¿todavía lo que Meden hablaba y describía está allá? Sí, digamos, esa fue la respuesta de esa primera expedición. Okay. Pero después, pues dijimos, obviamente hay que hacer análisis moleculares para poder ver si eso soporta la hipótesis de Meden. Okay. Entonces colectamos muestras, hicimos análisis genéticos utilizando mitocondria y lo que nos dio es que pues no, realmente no era nada nuevo, genéticamente hablando, usando mitocondria. Exacto. Era igualito a lo que estaba en la Amazonía. Aquí lo interesante que se ha planteado es que fisiológicamente, morfológicamente, el animal es totalmente diferente. La cabeza es súper diferente. Recuerdo que yo te pedí unas fotos y sí, se ve con el hocico más alargado, más angosto. Caracutus. Pero genéticamente no da diferencia desde el punto de vista mitocondrial, exacto. ¿Cómo le explicamos a la gente que algo que genéticamente es igual es diferente morfológicamente? Entonces, digamos que eso fue muy interesante, obviamente, y generó pues un montón de dudas, ¿no? Entonces, yo realmente lo que hice fue empezar a buscar literatura a ver qué habían dicho antes. Y encontré los documentos de Castroviejo y de Ayazahuena. Y ellos ya decían desde hace mucho tiempo que lo que Meden había encontrado era un ecomorfo, era una variación morfológica causada por las condiciones ecológicas de esa zona. Y ellos hablaban de que en Venezuela también se podían encontrar a veces babas que tenían características muy parecidas. Entonces morfológicamente ya estaba como súper mostrado que el cráneo de Apaporiensis difiere del cráneo del resto. Lo que faltaba era hacer ese análisis nuclear y el análisis genético. Y ese análisis genético, mitocondrial, que fue el que yo hice, lo que nos mostró es que no había variación. Era igual a lo que estaba en la Amazonía, lo que Igor llamó el linaje de la Amazonía de caimán crocodilos. Entonces, digamos que ahí tiene sentido lo que decía Castroviejo y lo que decía Ayazahuena, que esto no es que los bichos de allá sean algo nuevo, es que hay algún tipo de presión o de características del ecosistema, de ese ambiente, que hacen que tengan esa variación morfológica. Y para nosotros la explicación más parsimoniosa es que no es nada nuevo, pero es un ecomorfo. Es una variación causada por características que se están dando en el medio. Como pudieron ver en el video que hicimos de la entrevista o conversación con Sergio, él trabajó con la técnica que se llama análisis genético mitocondrial porque él quería comparar si esto que él estaba encontrando y capturó era igual al resto de las babillas o babas en la zona amazónica, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Y solamente los estudios que se habían realizado es con genética mitocondrial. Hay otras técnicas que, como nos comentó, él aspira a realizar investigaciones al respecto. Al final, Sergio lo que nos comenta es que los estudios que se habían hecho en el pasado y que existen documentación científica eran sobre cráneos en diferentes museos, tanto en Estados Unidos como en otras partes de Latinoamérica. Y lo que se observa, según Sergio, es lo que se llama una variación ontogénica. ¿Qué significa esto? Son modificaciones que ocurren en un individuo desde que nace hasta que llega adulto. Sergio decía que logró colectar recién nacidos y él decía, esto es una babilla. Pero cuando iba colectando individuos de diferentes edades hasta los adultos, se observaba la diferencia en la cabeza, como les mostré anteriormente, donde el cráneo es más angosto y más alargado. Él está retomando una hipótesis que propusieron el doctor Javier Castroviejo y el doctor José Ayazahuena cuando ellos describen
la especie baba, el caimán cocodrilos en Venezuela, porque ellos observaron en Venezuela variaciones en el cráneo de la baba. Aquí lo interesante es que si realmente el caimán cocodrilos apaporensis es una subespecie de la caimán cocodrilos o simple y llanamente es el caimán cocodrilos como tal con esta variación en su cráneo. Los estudios continúan. Sergio nos comentó que él sigue a la espera de los resultados de esta otra parte de la genética, donde para poder hacer comparaciones va a tener que viajar por diferentes partes de Sudamérica y obtener muestras de tejido y sangre para poder hacer las comparaciones. Espero que les haya gustado este episodio, sumamente interesante. El tema sigue siendo, estando en la palestra de los investigadores que trabajan con genética, y los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, plataforma Río Verde, le den like, recibirán las notificaciones de los nuevos episodios, y si están de acuerdo en apoyar a Río Verde y a los programas de conservación que Río Verde apoya, vayan a la plataforma patreon.com y se los estaremos agradeciendo. Hasta una nueva oportunidad. Es Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo.